Oye, así mismo es. Acá está el Oreganation, Chorreranation. Aquí estamos aprendiendo. Esto es un intercambio cultural. Mentira, vamos a ponernos serios esta mañana. Katiuska Joule está con nosotros ya en la mesa, listísima para hablarnos de algo que es muy importante y es la protección de datos personales a través de las redes sociales. ¿Qué queremos decir, Katiuska? Bienvenida. Hola. Cuando decimos protección de datos personales, ¿qué queremos decir? ¿A qué se refiere? Bueno, antes de entrar a eso, vamos a hacer un ejercicio. Para ti, ¿qué son datos personales? Ok, todas las cosas que hago, que me gustan, mi información. Eso, tu información. Ok, datos personales es una información que identifica a una persona o que la hace identificable. Por ejemplo, tu nombre, tu número de cédula, tu fecha de nacimiento, tu dirección son datos personales tuyos. Hay otros datos que te hacen identificables, pero que no van directo contigo. Por ejemplo, si dicen la hija de papá y mamá o la hermana de tales personas, son algún tipo de información que identifica a una persona. ¿Qué pasa en el mundo de hoy en día? Que nuestra información viaja, navega y es procesada por muchas bases de datos. Y hoy hablamos de lo que se conoce como Big Data, que es el procesamiento masivo de datos. Entonces, en el mundo de hoy, en la era de la información y la comunicación, nuestra información personal tiene un precio, vale nuestra información. Entonces, por eso es importante la protección que nosotros hacemos de nuestros datos personales, porque existe mal uso que están dando las empresas, ya sea públicas o privadas, que manejan nuestras bases de datos y entonces vemos que nos llaman por teléfono para ofrecernos tarjetas de crédito, para ofrecernos cruceros. Aquí esta cosita que te interesa. Exactamente, y nosotros nos preguntamos, pero ¿de dónde sacaron mi información? Es porque se está dando un mal manejo en la base de datos, y para hablarlo en buen panameño, se están vendiendo bases de datos. Nuestra información. Y nuestra información, exactamente. Mira qué increíble, por ahí siempre dicen que en el futuro se deben invertir en dos cosas, el agua y precisamente en esto que estamos planteando el día de hoy, que es en la información tan valiosa que usted se imagina es a nivel mundial. ¿Cómo una empresa podría pagar por tener toda nuestra información como su base de datos? Es increíble, pero cierto. A veces yo recibo emails, correos electrónicos, que veo que tienen casi 300 personas añadidas en el CC o en la segunda persona a la que le envías correo, y yo digo, wow, ¿cómo es esto posible? Y son empresas que siquiera son panameñas. Exacto. Me escriben de Australia, me escriben de Estados Unidos, me escriben de todas partes. Y me preguntaba yo cómo estaba pasando. Pensaba yo pues que quizás era posible, dice mucha gente, no, ¿qué tal? Y es un virus, pero ¿cómo se genera esto? Como por ejemplo, si en algún momento hace años di mi correo electrónico aquí en Panamá, eso pudo llegar a estar pues en las manos de una compañía. Explícame eso, por favor. Ok, te lo explico de manera fácil. Big Data se llama eso. Hay un procesamiento continuo de la información en todas las bases de datos a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos proporcionando esa información. Bajamos apps de almacenes que dicen, ay, ven y regístrate porque vas a tener 10% de promoción y te regalamos un dulce para tu cumpleaños. Pero ¿qué están haciendo? Captando toda nuestra información. Y le suministramos información, por lo menos, a los bancos, a la aseguradora, y ahí ya el tema es mucho más importante, porque estaríamos entonces pasando a hablar de datos sensibles o de datos restringidos, en donde cuando es un dato restringido tú le das la información o le provees la información a alguien para un fin en específico y ellos no pueden utilizarla para otra cosa. No deben, pero lo está. ¿Podrías explicarnos un poquito? Porque hay mucha gente que a veces confunde el tema de que tú brindas de forma, ¿cómo puedo decirlo? Tú lo voluntaria. Voluntaria, correctamente. Yo brindo de forma voluntaria la información. Mucha gente piensa que el tema del Big Data es como este gran software que va a clonar mis contraseñas y se va a llevar mi información. No, el Big Data lo que hace es que yo le he brindado voluntariamente mi información. No tiene nada que ver con el tema de las contraseñas. Exactamente. Como bien dices, nosotros facilitamos la información, pero hay un tema importante, la legalidad de la legalidad de la información que estás presentando. Es un principio en el tema de protección de datos personales. La persona que te solicita a ti la información debe decirte para qué la va a utilizar,
por qué periodo de tiempo la va a utilizar y luego qué va a pasar con tu información cuando ellos terminan esa utilización de la información. Por ejemplo, si tú facilitas una información a un banco para un préstamo personal, un préstamo de auto, un préstamo hipotecario, tú sabes que tienes un término de culminación del préstamo. Luego, a veces ya no eres ni cliente del banco. Entonces, existe, por lo menos en el tema bancario existen normativas bancarias en donde por protocolos de utilización de datos y demás, esos datos deben ser destruidos, deben ser almacenados y tratados de una manera segura. Pero generalmente no se está dando. Nosotros como abogados en este tema tenemos a veces intercambio con otros profesionales y me llama la atención cuando uno me decía, mira, es que en X lugar están contratando vendedores, pero tienes que venir con tu base de datos. Si no vienes con base de datos, no te contratan. Exacto, porque el activo hoy en día es la información que tú manejas. Precisamente. Oye, qué interesante todo esto. Sí. Entiendo ahora muchas cosas y déjame decirte que se va a poner peor. Claro. Porque ahora la utilización del teléfono móvil se está convirtiendo en una cosa básica, importante. Para todo tienes que utilizar el móvil. Exacto. Incluso ahora, o sea, los bancos te obligan a utilizarlo. Para pagos, las instituciones, para todo. Para los tokens o sea, ya todo te obliga a utilizar el teléfono. Incluso para obtener aplicaciones necesitas poner tu número de teléfono. Exacto. Y ahora también... O sea, para comprarlas, tu cuenta de banco. De teléfono, tienen tu correo electrónico, tienen todos los datos de tu edad, sexo y qué tal. Y es como tú dices, te invaden en información, porque ahora no recibo un correo, ahora recibo 10, 15, 20. Hablemos de algo que es un ejemplo. Me permites que ella tocó ese tema y es importante que hablemos. Las apps, que son las plataformas que utilizan todas estas instituciones para tener manejo móvil, ¿no? Cada vez que tú descargas un app, él te pide ciertos permisos para acceder a información dentro de tu móvil. Como todas tus redes sociales, por ejemplo, ¿para qué las necesitas? Información de redes sociales, información de tus contactos, acceso a tus fotografías. ¿Para qué ciertas apps necesitan eso? Entonces, nosotros debemos verificar efectivamente si necesito la app, si no la necesito, cuáles son los permisos que me está solicitando ella para descargarlo y entonces ver si efectivamente la descargo o no la descargo, porque yo soy el primer facilitador de información. Wow. ¿Qué ocurre también con las apps? Y es lo que pasó recientemente la semana pasada con el escándalo de lo de Facebook. Eso era lo que te iba a preguntar. Que creo que es como una... Eso era lo que le iba a preguntar, porque creo que es como el ejemplo más claro. El ejemplo más reciente. Más reciente, y la gente se ha volcado a decir, ¿sabes qué? Vamos a boicotear a Facebook. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que alguien descargó un app que no tiene nada que ver con Facebook. Era un app que iba a hacer verificaciones psicológicas, un test de psicología. Es más, le estaban pagando a las personas por esa información, pero que no leyeron las letritas chiquitas de los permisos de seguridad del app, donde decían que ellos podían tener acceso a toda tu información y a tus amigos en redes sociales. Entonces, allí fue que se volcó toda la información de Facebook, en donde luego otra empresa que se dedica a Big Data, que hacen este intercambio de información, utilizó más de 50 millones de usuarios de Facebook para hacer psicología comercial, que esencialmente lo que pasó fue para la campaña de Donald Trump, se hicieron segregaciones de personas por temas raciales, si estaban de acuerdo o no con el uso de armas. Sí, pero no fue que Facebook facilitó la información por temas de manejo en las API. ¿Qué pasan con las apps? Ellas se pasan información una a otra y el API, que es el protocolo de seguridad del app, a veces es muy abierto y te permite obtener del app de que te está intercambiando información, más información de la que de verdad requieres. Puede manipular ciertos sectores. Mira, ¿qué pasa? Si yo entro a una página en internet de un periódico, tomando el ejemplo veo una noticia, me interesa la noticia y la quiero subir a mis redes sociales. Abajito ya están los iconos de Twitter, de Facebook, no sé qué. Compartir. Todo el mundo cliquea allí y crees que ya subiste la información, pero solamente con cliquear allí, ahí hay un intercambio de información de APIs, de las apps, y entonces allí están captando información de esa red social a la que tú estás subiendo información. Entonces, hay muchas cosas tecnológicas por detrás de esto, pero lo primero es el tema de seguridad de nosotros, que a veces no nos informamos y descargamos todo lo que queremos en temas de apps. O facilitamos información de más a usuarios, a procesadores de nuestros datos personales, sabiendo que no tienen la necesidad de ese dato adicional. Es importante saber que el artículo 42 de la Constitución dice
que nosotros podemos solicitar, o sea, tenemos que tener resguardo y protección de nuestros datos personales. Que nosotros podemos solicitar a quien tiene una base de datos en nuestra información que se elimine o que se rectifique una información que ellos tienen en nuestra base de datos. Hay una protección de manera constitucional, pero ya cuando nos vamos a reglamentación como tal, no hay en el ámbito privado quien regule estos temas. Ejemplo, si vemos en las instituciones de tecnología o en las empresas que ven celulares móviles, que nos brindan algún tipo de servicio como luz, agua y demás, la ASEP puede de cierta manera controlar el tema de lo que se hace con nuestra información personal que le suministramos a ellos. Pero en el ámbito privado ahorita no existe. Panamá no tiene una regulación de protección de datos personales. Somos uno de los últimos países en la región que no tenemos ley de protección de datos personales. Como tú dices, de bancos a las que ya no pertenezco. Exacto. Y me causa gracia porque me estoy portando bien con el banco número 1 y los otros 4 bancos me están llamando diciéndome que estoy haciendo buen manejo de mi tarjeta. Y yo digo, pero ¿cómo tú tienes acceso a esa información si no pertenezco a tu banco, sabes? Ya lo sabes, entonces, con el Big Data. Muy bueno esta información que has dado acá. Ya usted sabe pues lo que está pasando. Y me gustaría pues entonces que dieras tus recomendaciones finales, porque Marcela Barnes lo que haría, es lo que hago hasta ahora, es que me mantengo ya con las apps que tengo, ya no quiero instalar nada en mi teléfono. Exacto. Como siempre digo, cuando vengo a hablar de estos temas, la primera barrera de seguridad somos nosotros. Tenemos que descargar solamente de sitios oficiales, comenzando por allí, y ver los permisos que le estamos dando a nuestra apps para acceder a información de nuestras unidades móviles. Eso en el área de los aparatos móviles, apps y celulares. En el área ya cuando nosotros facilitamos nuestra información, debemos saber de que cuando llenamos un formulario, por ejemplo, para dar nuestros datos personales, debe haber una cláusula en el formulario donde indique para qué ellos van a utilizar nuestra información, durante qué tiempo van a utilizar la información, porque luego con eso nosotros podemos hacer ejercicio de los derechos ARCOS, que son los derechos que protegen los datos personales de manera general, y podemos pedir una eliminación o una rectificación de un dato equivocado o demás. Pero nosotros somos la primera barrera de seguridad y debemos saber, primero, no facilitar información que no se requiere para un trámite en específico, o no bajar aplicaciones que nos soliciten permisos que no se requieren en nuestras unidades móviles. Y a leerlo, porque ¿qué pasa? Que es tan largo y tan extenso. Que ponemos que scroll, condiciones, y no sabes cuáles son los términos y condiciones, y estás autorizando que ellos tengan acceso a tu información, a la información de tus contactos. Muy interesante nuestros temas de actualidad con Katiuska Hull, nuestra abogada invitada el día de hoy, señores.